Ok, Eh, digo, esta presentación. adelante. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por unirse a esta presentación. Eh, Agradezco la invitación eh, para darles este curso. Me disculpo que hoy que no pudimos coincidir en horario, pero la facilidad que nos da el, la virtualidad, pues nos permite pues estar a través de este contacto. Le agradezco al doctor Segura por el espacio y también entiendo que vamos a tener una sesión de preguntas el miércoles a las 6 de la tarde, entonces cualquier duda o demás que tengan, estamos a la orden. La charla de hoy va a ser sobre un poquito sobre aplicaciones de la parte de diagnóstico molecular en dos áreas específicamente, en la parte de tumores hematológicos y en la parte de oncología hereditaria. Ahí agregué una partecita muy vinculada a ustedes, que es la parte de farmacogenómica breve, porque en realidad lo que hacemos, y era un poco lo que quería enfocar la charla, es presentar un poco el trabajo que estamos haciendo hoy por hoy en el Hospital Nacional de Niños, que funciona como centro de referencia para estas dos áreas de estudio, y también la parte de farmacogenómica que hacemos un poquitito, y eso más que todo se ha desarrollado bien en la parte del laboratorio de oncología molecular del Hospital Calderón Guardia, para cualquier cosa para que lo tengan ahí de referencia. Bien, a efectos de presentación, siempre digo que aunque la imagen podría pensar de que es un pleito eterno para sacar la información al ADN, es como un trabajo de todos los días, extraerlo, de analizarlo y de sacarle sus secretos a él. Entonces, a partir de ahí es que nosotros desarrollamos nuestro trabajo. Ahora en la parte de la era genómica, ha habido un cambio tremendo, un cambio bastante grande que lo que nos ha permitido es pasar de un escenario blanco o negro, que es un escenario como el que se presenta en la parte de arriba, donde teníamos alteraciones que tenían relevancia clínica, que le llamamos mutaciones, y alteraciones que no tenían relevancia clínica, porque eran muy prevalentes en la población, que le decíamos polimorfismo. Sin embargo, esta dicotomía ya no es lo que hoy, y ahora a partir de una variante, que es un poco lo que les voy a mencionar adelante, a partir de ese cambio a nivel de ADN, tenemos que preguntarnos una serie de cosas relevantes. Hay que preguntarse, por ejemplo, si la muestra, si esa variante se presentó específicamente en el tejido que estamos analizando, o sea, es somático, o está germinal, o sea, la tenemos dentro de nuestro momento de nacimiento, que si hay una terapéutica disponible para esa variante, que si define algún diagnóstico, algún pronóstico clínicamente validado a través de una guía de la OMS o de la NCCN, por ejemplo, si hay riesgo para alguna neoplasia o algún efecto secundario indeseado alrededor del tratamiento, o incluso si es una variante que predispone al cáncer. Creo que en algún momento ustedes como profesionales de la salud se han enfrentado a clases de genética básica, pero para situarnos un poquito en contexto, les diré que tenemos la biología molecular y la genética ven alteraciones muy diversas, desde alteraciones muy sencillas que pueden significar un cambio de un aminoácido, cambio a nivel de un nucleótido que te cambia un aminoácido, como este ejemplo, una histidina por una prolina, hasta cambios que signifiquen, eh, por ejemplo, cambios de inserciones o pérdidas de lecciones de nucleótidos, de pequeños nucleótidos, que este es el ejemplo, que se hace un corrimiento en marco de lectura, hasta cambios grandes. Y estos son cambios a nivel de nucleótidos de uno o poquitos nucleótidos. Aquí lo que vamos a tener son cambios a nivel citogenético de miles o de millones de pares de bases. Así podemos tener inversiones, translocaciones, cuestiones que se ven grandes, que se ven a nivel de cariotipo, a nivel de cromosomas. Y estos cambios, como insisto, no son unitarios, no son de unas poquitas bases, sino son de miles o de millones de bases que están involucradas. Entonces, en toda esa área,
nosotros tenemos a nivel del laboratorio de biología molecular una serie de herramientas tecnológicas que nos permiten ver desde cambios muy pequeños de una base, de un nucleótido, hasta cambios muy grandes que involucran millones de pares de bases. Así, lo que ustedes ven aquí en un color un poco más anaranjado, significarían pruebas que corresponden más al laboratorio de biología molecular, como una PCR específica de genotipeo, como una secuenciación de Sanger, como una secuenciación de segunda generación, que se llama secuenciación de próxima generación, Next Generation Sequencing, NGS, por su abreviatura en inglés. Otras técnicas como MLPA o el estudio del exoma completo, del genoma completo. Ya para cuestiones un poco más grandes, tenemos los microarreglos, tenemos los cariotipos y tenemos el FISH, que eso le corresponde más a un laboratorio de citogenética. ¿Okay? De ambos, prácticamente todo tenemos específicamente en el Hospital de Niños, a excepción de microarreglos, que esperamos tenerlo pronto, y secuenciación de genoma completo, que ya es algo más a nivel de investigación y no tiene utilidades dentro de la parte clínica, pero no ha sido tan fuerte su inserción como las otras técnicas que ustedes ven. Específicamente el laboratorio de biología molecular, contarles un poquito, es un laboratorio de referencia, a pesar de que estamos en un hospital pediátrico, para una serie de enfermedades. En la parte de oncología y hematología vemos tanto niños como adultos. En la parte pediátrica sí vemos todas las especialidades, incluyendo, tenemos bastante énfasis en enfermedades inmunológicas. Como les decía, vemos toda la población asegurada y procesamos bastantes muestras. De hecho, este año ya vamos casi por 3.500 muestras. Ha sido una locura esto. Y con mucho orgullo podemos decir que tenemos más de 100 protocolos de análisis moleculares distintos. La mayoría de ellos son protocolos hechos en casa porque hay una inopia, por la especificidad de las pruebas que nosotros hacemos, no es un kit que puedas irlo a comprar o te lo puedan traer. Eh, Nosotros iniciamos en el 2005 con algo muy pequeño, iniciando con técnicas muy sencillas, que el objetivo de esta charla no es específicamente estudiar la parte técnica de estas pruebas, sino hacerles una breve mención. Empezamos con PCRs convencionales y tiempo real, que ahora la PCR es algo de uso cotidiano a raíz de la pandemia de COVID. Ya todos entendemos que es una PCR en tiempo real, que es una PCR y demás. Entonces, para que lo tengan en consideración. Esto fue en el 2005. Ya en el 2008 nos abrimos por petición de la caja a darle servicios a otras hospitales de la red de la Caja Costarricense de Seguro Social. En el 2013 introdujimos secuenciación de primera generación o secuenciación de Sanger a través de una donación que tuvimos de la Junta de Protección Social. Y ya para el 2018 pusimos el primer secuenciador de segunda generación disponible en la Caja Costarricense del Seguro Social, y a partir de ahí hemos hecho una serie de proyectos que les comentaré en la segunda parte de la charla. Eso es un vistazo general del laboratorio. Algunas cosas han cambiado y demás, pero básicamente este es el panorama del laboratorio donde trabajamos. Y bueno, la propuesta de la agenda del día de hoy se va a circunscribir a dos áreas, hematología y oncología, poniendo dos ejemplos puntuales. En la parte de hematología vamos a dedicarnos a la enfermedad que más volumen de trabajo nos consume, que es la leucemia mieloide crónica, que les mencionaré ahora algunos detalles. Y en cuanto a la leucemia linfoblástica aguda, lo menciono porque es la leucemia más importante de mayor prevalencia en población pediátrica y también en adultos tiene su relevancia. En cuanto a la LMC, para aquellos que no estén muy habituados, esto es un frotis sanguíneo que de un paciente con sospecha de una LMC. Esto rememora una médula ósea en el sentido de que normalmente nosotros en sangre periférica deberíamos tener formas maduras. Formas maduras, ¿qué significa? Como esto, que es ¿se ve el cursor adecuadamente? ¿Correcto? Sí, perfectamente. Ok, esto que les estoy enseñando es un neutrófilo. Este es otro neutrófilo, este es otro neutrófilo,
que son formas inmaduras, son células de defensa. Sin embargo, ustedes ven, por ejemplo, aquí una célula, que esto probablemente sea un mielocito, esto es un metameliocito, todas estas células tan grandes, y esto que es una banda, son células que no deberían estar en sangre periférica, se deberían circunscribir prácticamente a médula ósea. Entonces aquí nos está diciendo que hay una diversidad de células inmaduras y además hay mucha cantidad. En un plano de estos, que es 100, una amplificación 1000 por, deberíamos estar viendo tal vez unas 5 o 8 células, no la cantidad que estamos viendo en esto. Esto que ya se describía en 1900 se estudió a nivel de cromosomas cuando empezaron a estudiarse los estudios de citogenética en los años 60 y encontramos que había una alteración. Voy a adelantarme una diapositiva y después me devuelvo a esto. Normalmente los estudios de citogenética comprenden la descripción de los cromosomas. Recuerden que nosotros, bajo condiciones normales, tenemos 46 cromosomas, 23 de nuestra madre, 23 de nuestro padre. Esos cromosomas, para estudiarlos, se hace un cariotipo. El cariotipo ordena las parejas de cromosomas del más grande, que es el cromosoma 1, al más pequeño, que es el cromosoma 22. Esto viene en parejas, eso suma 44. A esto se le llama cromosomas somáticos. Y después quedan los cromosomas sexuales, que en el caso de las chicas, un doble cromosoma X. En el caso de los varones, tenemos un X y un cromosoma un poquito más pequeño, que es el cromosoma Y. Ok. En el caso del cromosoma Filadelfia, perdonen que me devuelva a la diapositiva anterior, vamos a tener el cromosoma 9 y el cromosoma 22, que les decía que era el más pequeñito de los somáticos, y vamos a tener una ruptura, algo muy grueso, muy fuerte, que rompe el cromosoma 22. Vean que prácticamente a la mitad del cromosoma, en esta cinturita que nosotros le llamamos centrómero, y lo rompe. Y ese segmento se va a ir hacia el cromosoma 9. Por consideración, el cromosoma 9 también se rompe y hay un pedacito muy pequeño que se va para el 22. Esto es lo que se llama en genética, en citogenética, una translocación, y hay intercambio de material cromosómico entre dos cromosomas, y el producto es un cromosoma muy pequeñito, tremendamente pequeñito, que es aún más pequeño que el más pequeño de los cromosomas. Y eso se le denomina cromosoma Filadelfia porque fue descubierto en los 60 en la ciudad de Filadelfia, que la doctora Janet Rowling fue la descubridora de la prueba. Ok. Resulta que cuando uno lo ve en términos reales y hay una sospecha de esta cantidad de células inmaduras en sangre periférica, pues entonces uno se fija en el cromosoma 9. Vean que el cromosoma, todos los cromosomas tienen, por el tipo de bandeo que se hace aquí, bandas negras, bandas blancas, bandas grisáceas, y ven acá, y eso se diferencia cada uno, ven un cromosoma 9, que va a estar un poquito retorcido, que este cromosoma 9 termina en una porción blanca. Resulta que el compañero del 9, esta porción blanca tiene agregado dos bandas más, una banda más grisácea y una banda blanca. Y eso tiene que venir de algún lado. Entonces uno empieza a buscar y si uno tiene sospecha de que es una leucemia mieloide crónica, uno sabe que la alteración patognomónica de la enfermedad es una translocación que está indicada acá entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22. Entonces nos vamos para el 22 es el cromosoma pequeñito, normal, y ven que tiene a la par uno aún más chico, muy, muy, muy pequeñito. ¿Qué es? Le falta un segmento gris y un segmento blanco. Justo las bandas que tiene adicionado este cromosoma. Así es como se visualiza un cromosoma Filadelfia y esto ya le pone el nombre de que es una leucemia mieloide. Bien. Sin embargo, esto estamos hablando de los 60, ya a principios de los 80, con la aparición, con el advenimiento de la reacción en cadena de polimerasa, pudimos analizar en ADN muchísimo más específico y ya pudimos identificar que justo donde se rompe en el cromosoma 22, lo que tenemos es una tirosinquinasa. Y recuerden ustedes, las tirosinquinasas, pensando en la parte de hematología y oncología, es un target muy importante porque por lo general la tirosinquinasa lo que tiene en función es de proliferación celular. Y si estamos en un proceso de proliferación, lo que necesitamos es pararlo.
Y desde el punto de vista fisiopatológico, este es un caso paradigmático porque en la ruptura del cromosoma 22 tenemos una tirosinquinasa, que es BCR. Y aquí los puntos de ruptura que están muy claros. Para los que no estén muy familiarizados, los cuadros rojos representan exones, que es la parte que es traducida, que es transcrita a ARN y es traducida a proteína, y las rayas corresponden a las zonas de intrones, que son la parte que no tiene función de transcripción, no se transcriben ni se traducen, pero probablemente tienen funciones reguladoras. Okay. Esto por BCR. En ABL tenemos una ruptura en un gen en el cromosoma 9, que es ABL, que también es una tirosinquinasa. Entonces, por un capricho de la naturaleza, vamos a fusionar dos tirosinquinasas. Y por mucho capricho de la naturaleza, estas dos tirosinquinasas, su porción reguladora se pierde completamente, pero queda intacta su, su dominio funcional. Entonces, ¿qué es lo que se forma? Una megatirosinquinasa o una actividad exacerbada de proliferación celular. Ok, eso es lo que nos genera todo el proceso patológico. ¿Cómo la identificamos? Bueno, lo que utilizamos es un segmento muy pequeño de 18 a 20 pares de bases que le llamamos primer, que identifica específicamente una región, en este caso en PCR, y otra región, específicamente en ABL, que bajo condiciones normales está en dos cromosomas diferentes, están a dos universos de distancia y no amplificarían. Pero si hay una translocación, los dos están muy juntos. Y si están muy juntos, esto amplifica. Y esto va a amplificar de forma tal que nos va a dar una señal. Y esa señal la podemos ver por medio de esto, que es una sonda que nos da fluorescencia. Esto al final nos va a dar una reacción en cadena polimerasa cuantificable, donde medimos fluorescencia y donde estas curvas, que para aquellos, ustedes como farmacéuticos lo saben bien, esta curva rememora a una curva de cinética enzimática. ¿Y por qué? Porque la PCR es una reacción enzimática. Entonces, en una curva de cinética enzimática, ustedes tienen un tiempo en el eje de las X, en el eje de las Y, tienen un valor del producto de cinética enzimática. Esto es lo mismo. El asunto es que nosotros no medimos el tiempo en segundos o en minutos, sino el ciclo de la PCR. El ciclo de la PCR, uno tiene la doble cadena de ADN, la abre, se le pegan los primers, extiende y tenía una cadena y ahora son dos. Al siguiente ciclo, cuatro. Al siguiente, ocho, etcétera, etcétera. Y estos son los ciclos, uno mide los ciclos. Y la forma de medirlo es por medio de fluorescencia, para medir el producto que nos está, de forma tal que a mayor cantidad que tenemos, vamos a tener una, un menor tiempo para generar una curva de tamaño importante. Entonces, a, a mayor producto, a mayor gen que tengamos, vamos a tener una curva que sale de una forma más temprana. ¿Ok? Bien, esta PCR tiene que estar muy, muy finamente regulada. ¿Por qué? Porque a nivel hematológico nosotros tenemos valores definidos de valores de PCR que el paciente tiene que cumplir a los 3 meses de iniciar su tratamiento, a los 6 meses de cumplir su tratamiento, al año y sucesivamente. Eso ya está muy finamente regulado. Para eso necesitamos que la PCR esté muy bien estandarizada. Nosotros tuvimos la fortuna de incorporarnos a una red latinoamericana donde pudimos estandarizar el estudio de SRABL y eso nos permitió ser el primer laboratorio a nivel Centroamérica y Caribe que pudimos dar estos estudios en una cuestión que llamamos escala internacional, donde nuestros estudios, nuestros valores son eh, eh, equivalentes a lo que podría ser un estudio en eh, Estados Unidos, en Europa o en cualquier otro. Okay. Bien, les decía que el BCR-ABL, permítame nada más un segundito.
Resulta que, perdón, me dejé de compartir. Resulta que para este producto proteico, que es tremendamente agresivo y tremendamente proliferativo, hay un tratamiento que está dirigido contra esa patología en general. Para entender la función del medicamento, vamos a volvernos un poquito cuál es la función biológica de una tirosinquinasa. La tirosinquinasa lo que hace es que en una parte de su proteína va a agarrar una molécula de alto valor energético, como es el ATP, que tiene 3 fosfatos disponibles, y va a fosforilar un sustrato en particular. Al fosforilar este sustrato en particular, vamos a tener una molécula de menor valor energético, un ADP, y por otro lado, vamos a tener un sustrato fosforilado, que esto va a tener una serie de efectos, que estos efectos, en el caso específicamente del BCR-ABL, lo que va a inducir es un aumento en la proliferación celular y una menor apoptosis. Cuando se desarrollan, y esto fue a principios de los 90 que empezaron el desarrollo, pero sobre todo cuando se sacó el estudio clínico, que fue en el 2003, los inhibidores de tirosinquinasa lo que hacen es competir contra este sitio donde se une el ATP. Al incluir, al competir contra esto, lo que hace es que inhibe la captura del ATP y por tanto inhibe la fosforilación de este sustrato. Entonces, todos los efectos biológicos que se tienen cascada abajo se interrumpen. Y así, esto es una enfermedad que ha pasado de ser tremendamente agresiva y mortal a ser una enfermedad crónica, como la hipertensión, como la diabetes, etc. Y eso, como les decía, este es el estudio clave, el estudio pivotal, que es el estudio IRIS, que se publicó ya hace casi 20 años, que es un estudio que para aquellos que estén familiarizados con las curvas de Kaplan-Meier de oncología, estas curvas nunca se ven. Nunca se ven porque hay un cambio muy radical entre la línea de los pacientes que recibían la terapia tradicional de los pacientes que probaron la línea, la prueba del inhibidor de tirosinquinasa que se estaba analizando. En este caso, la diferencia fue tan marcada que se tuvo que, por vía ética, todos los pacientes que estaban en terapia tradicional, pasarlos a esta nueva terapia y a partir de ahí vean que la respuesta citogenética mayor, es decir, que no aparezca ese cromosoma pequeñito que teníamos, prácticamente más del 90% lo alcanza. Y a día de hoy tenemos unas respuestas muy buenas de los pacientes. Doctor, para refrescarnos la memoria, ¿cuál era el tratamiento anterior de los inhibidores? Sí, eso es una excelente pregunta. Eso era una combinación de ya no dije nada, citarabina en bajas dosis con interferón alfa. Tengan en cuenta que, bueno, primero, era un tratamiento endovenoso. Los inhibidores de tirosinquinasa es un tratamiento oral, entonces internamiento del paciente o que sea en un hospital de día versus llevárselo para la casa, eso es lo primero, y después los efectos secundarios que tenía una quimioterapia totalmente inespecífica eran muchísimo peores que los que tiene una terapia que tiene su efecto, pero es una terapia dirigida. Entonces, esos son dos muy buenas observaciones. Además, evidentemente, el cambio en los resultados clínicos que se tienen. Ok, ahí estamos bien. Ok. En cualquier momento, doctor, por favor, interrumpa. Claro, muchas gracias. Ok. Bien. Lamentablemente, como en todas las historias, siempre hay malos en la película. Y en este caso, tenemos lamentablemente que el imatinib se empezó con el estudio IRIS, se empezó en el 2003, y ya para el 2005 o 2006 empezaron a aparecer pacientes que hacían resistencia al tratamiento. Recuerden, como ustedes, como futuros farmacéuticos, la primera razón de que un medicamento, cualquier medicamento no funcione, ustedes ya saben cuál es, que es la falta de adherencia. La segunda razón de no respuesta ante estos medicamentos son estas resistencias.
Resistencias puntuales justo en el dominio, justo en la parte de la proteína donde se inserta el ATP y por ende, donde se inserta el medicamento. Si hay un cambio a nivel de unos pocos aminoácidos o de un solo aminoácido, vamos a ver si mi mano me permite, en lugar de tener una cuestión así, podemos tener una cuestión así, cerrada de forma que el medicamento no puede ingresar. ¿Ok? Dependiendo de la alteración. Pero esto quizás es la alteración más grave, que es la T315I, que aquí se lo represento a un paciente real nuestro de Costa Rica. Normalmente recuerden que una tripleta, 3 nucleótidos nos dan un aminoácido. ¿Ok? Esta tripleta, que es adenina, citosina, timina, que aquí las montañitas, los que no estén muy familiarizados a la parte de secuenciación, esto es secuenciación de Sanger. Cada montaña representa una fluorescencia diferente. En verde está la fluorescencia asociada a adenina, en azul asociada a timina, perdón, a citosina, en rojo a timina y en negro a guanina. Entonces tenemos esta tripleta ACT, que esta tripleta lo que nos da es una treonina, que es la tripleta normal. Sin embargo, podemos tener un paciente que nos haga resistencia y vean que esta señal de citosina, esta montaña azul, cambia por una señal de timina. ¿Ok? Esta señal de timina es una señal evidentemente anómala y el codón pasa de una treonina a un codón de ATT y la ATT hace isoleucina. Si esta posición la encontramos, que es en la posición 315, cambia de una treonina a una isoleucina en la posición 315. Esto, decirle al médico que el paciente tiene una T315I, significa algo muy delicado. ¿Por qué? Porque el paciente se vuelve resistente a primera línea de tratamiento, que es el imatinib. Se vuelve resistente a segunda línea de tratamiento, que es el nilotinib. Se vuelve resistente a tercera línea de tratamiento, que es el dasatinib. Y adivinen cuántas líneas de tratamiento tenemos para este tratamiento en Costa Rica. 3, nada más. Este paciente habría que valorarlo para darle quimioterapia endovenosa y cruzar dedos para que tenga un donante, porque deberíamos pasarlo a trasplante de métodos con un cambio tan pequeño. ¿Ok? Esta es la 315. Nosotros hace algún tiempo habíamos hecho un estudio pequeñito con varios pacientes y lamentablemente lo que se describe en la literatura, la T315I es la mutación de mayor frecuencia en cualquier población y no es la excepción aquí en Costa Rica. Bien, pasamos entonces a al segundo ejemplo que les quería dar, que es la leucemia linfoblástica aguda de estirpe B. No voy a entrar mucho en detalle, pero sí quiero comentarles en que la leucemia linfoblástica aguda de estirpe B, acotada como una LLAB, tradicionalmente se trataba como un grupo, pero ya de hace 10 años para acá sabemos que hay una serie de separaciones o de subgrupos muy diversos, en el cual nos permite definir que a pesar de ser una LLAB, hay pacientes que van con un pronóstico mejor y hay pacientes que van con un pronóstico peor. ¿Y qué es lo importante? Definir en cuál de los grupos está para que aquel paciente que va con un pronóstico peor, generarle un esquema de tratamiento que sea más agresivo para tratar de retener la enfermedad. Mientras que al paciente que sabemos que va con un pronóstico más favorable, le podemos dar un esquema de quimioterapia que no tenga tantos efectos secundarios y que sabemos que a pesar de que vamos a darle bajas dosis o le vamos a dar medicamentos menos agresivos, el paciente va a salir. Okay. Dentro de estos subgrupos que uno tiene de buen y mal pronóstico, hay un grupo en particular que es la LLA Phi-like o LLA que se parece a un Filadelfia. Si bien es cierto, y por eso les presentaba el ejemplo anterior, cuando uno tiene un Filadelfia en la leucemia mieloide crónica es de buen pronóstico porque va como una enfermedad crónica y todo lo que les venía diciendo, paradójicamente, cuando es una LLA, cuando es una leucemia aguda y tiene Filadelfia, es una muy mala noticia lo que le damos al médico. ¿Ok? Si encontramos esto, nos ponemos muy tristes porque es una muy mala noticia. Vean ustedes acá, que es el grupo inmediatamente anterior, las leucemias que tienen BCR-ABL tienen históricamente peor pronóstico. Dichosamente son
muy poquito porcentaje. Tengan en consideración, muchachos, que en Costa Rica, leucemias infantiles de menores de 13 años, tenemos unas 50, 60 leucemias al año. Eso quiere decir que normalmente vamos a tener entre 1 y 3 pacientes con leucemia Filadelfia positiva al año. Esto es muy malo. Y cuando damos la noticia, pero por hecha son eventos aislados. Sin embargo, dentro de esto, este grupo en particular nos interesaba porque son el LLAs, que si bien es cierto, no tienen cromosoma Filadelfia, se parecen mucho al cromosoma Filadelfia y son de muy mal pronóstico. Y se asocian a alteraciones en este gen, que es el IKZF1, que me voy a enfocar. El Ícaros, que es la proteína que se genera a partir del gen IKZF1, tiene función de factor de transcripción y tiene una función muy interesante. Puede funcionar como represor o como activador. Entonces uno diría, ¿por qué? Bueno, porque no sé si ustedes, espero que sí, en algún momento hayan visto en alguno de los cursos hematopoiesis, que es a partir de la célula totipotencial, tenemos la derivación de todas las células que tenemos en la sangre. Leucocitos y todas sus ramificaciones, eritrocitos y plaquetas. Resulta que el Ícaros tiene en el momento en que empieza a bifurcarse esto, hace un compromiso que la célula totipotencial se vaya hacia línea linfoide. O sea, linfocito B, que es el responsable de generar los anticuerpos, linfocitos T, que son todos los maestros de la respuesta inmunológica. Todo esto, entonces, va comprometido hacia una potencialización de la parte linfoide y por el contrario, todos los granulocitos, eosinófilos y demás que nos sirven para otro tipo de respuestas están reprimidos. ¿Qué es lo que pasa? IKZF1 tiene una participación muy importante desde la célula totipotencial hasta que tenemos un linfocito B maduro que nos genera anticuerpos. ¿Ok? Pero además de eso, si este gen está alterado, va a estar involucrado en la parte, en el desvío de esa célula que se transforma, que se vuelve maligna y nos da una LLA, una leucemia linfoblástica aguda al diagnóstico, o incluso cuando sufre más transformaciones, que aquí también el Ícaros va a estar presente, va a estar involucrada en el tema de recaídas. ¿Ok? Bien, con esto nosotros nos planteamos de que este gen era interesante para estudiar, sobre todo por lo que les comento acá. El gen IKZF1 está en el cromosoma 7, en el brazo corto del cromosoma 7, del P significa petit. Uno diferencia brazo corto, la parte superior, aquí está el centrómero, la cinturita que les hablaba antes, y en la parte inferior está el brazo largo. Dentro de ese brazo corto, este es el gen. Como les digo, las cajitas representan exones, lo que se transcribe, y las rayas son los síntomas. Ok. Resulta que si ustedes ven aquí unos rectángulos, unas líneas más oscuras, que va del F1 al F6, son lo que uno denomina dedos de zinc o zinc finger. Los dedos de zinc son como anclajes que se ponen una proteína para anclarse en el ADN. Entiendan que esto es un factor de transcripción, entonces necesita estar muy bien pegado en ciertas regiones de ADN para cumplir su función. Sin embargo, se ha visto que podemos en LLAs, en un porcentaje, que no se los mencioné en la diapositiva anterior, pero podría rondar entre un 10 y un 15%, podríamos encontrar pérdidas de este gen. Y pérdidas en este sentido. Vamos a tener pérdidas. La más frecuente, que también la hemos visto en nuestro país, es la pérdida desde el exón 4 al exón 7. ¿Qué significa esto? Que el dedo de zinc 1, 2, 3 y 4 se pierde. Obviamente es diferente tener un anclaje de 6 dedos de zinc a tener 1 o 1,5 ahí mal pegados. ¿Qué significa esto? Que con estas delecciones no se va a pegar este factor de transcripción, no va a generar la diferenciación y va a generar una alteración de una célula transformada a que se desregule completamente. Estas delecciones, el grupo de la doctora Clapier en el 2013 había descrito una serie de estudios por una técnica que se llama análisis de fragmentos que podía identificar por fluorescencia que la parte derecha
de esta diapositiva, para enfocarla acá, que se demostraban picos y cuando aparecían estos picos significaba que estaba la elección. Si no habían picos, no había elección. Resulta que nosotros tratamos de replicar este estudio con pacientes del Hospital de Niños y efectivamente tuvimos éxito con esto. Aquí todos estos picos de color naranja son un marcador de peso molecular para saber qué tamaño. La parte superior, el gráfico superior es de una muestra que no tiene delecciones. El gráfico intermedio es una muestra que tiene una delección. Vean aquí el pico verde mostrado. Y en la parte inferior tenemos incluso dos bialélico, dos alteraciones a nivel de Ícaros. Ok, pudimos identificarlo en nuestros pacientes. Lo segundo que quisimos hacer era hacer una prueba un poco más sencilla porque esta prueba nos genera, es un poco más compleja de trabajar y hicimos por medio de una PCR convencional, sencilla. Y vean que en un buen porcentaje de los pacientes pudimos encontrar alteraciones. La banda superior que ustedes ven aquí arriba, que les señalo, es una banda de control que se correspondería al alelo no mutado. Y vean, todas estas banditas pequeñas corresponden a muestras alteradas, muestras que tienen delecciones. Entonces, esto nos permitió una prueba rápida, sencilla, de menor costo, con el cual empezamos a tamizar los pacientes con mutaciones de IKZF. Sin embargo, nos quedaba de lado, hay una de las mutaciones que se va todo el gen, y esa no la podíamos analizar por la PCR convencional. Entonces, utilizamos una técnica que es MLPA, que ve ganancias de material o pérdidas de material, en el cual nos permite ver que se pierda todo el gen o que se gane todo el gen. Esto es una muestra normal. Vean que hay una normalización con muestras, valga la redundancia, normales, que tomamos de pacientes que sabemos que no tienen leucemia. Y vean que todo va a una normalización de valor igual a 1. Son diferentes genes, pero nos vamos a enfocar en esta parte que son los 8 exones del IKZF1. Vean cómo se ve un paciente cuando pierde todo el gen. Recuerden que nuestra dotación es 2N. Parece que tenemos un juego de genes de nuestro papá, un juego de genes de nuestra mamá. Entonces ven que aquí la pérdida es cercana a 0.5, que significa que hay una alteración, una pérdida, una delección heterocigota de uno de los alelos. ¿Ok? Hay una pérdida de uno de los alelos y por ende, esto es una delección heterocigota suficiente para generar toda la patología. Ahora bien, ¿qué nos dice esto respecto? Resulta que esto lo que nos sugiere es que este paciente probablemente vaya mal. Y esto se demostró por el doctor Mulligan y colaboradores, que es un grupo muy potente del St. Jude Research Hospital en Estados Unidos. Se demostró que aquellos pacientes que tenían alteraciones en IKZF1, la incidencia de recaídas era significativamente superior que los pacientes que no tenían IKZF1. Para que tengan en cuenta, en leucemias pediátricas, el 70-80% de los pacientes se curan. Es un muy buen porcentaje en la parte de oncología. ¿Eso qué quiere decir? Lamentablemente tenemos un 20-25% de los pacientes que nos recaen. Vean que es muy semejante a el grupo de IKZF1 sin alteraciones, pero los que tienen alteraciones, estos pacientes sube su porcentaje de mutación, su porcentaje de recaída sube al 80%. Imagínense de tener solo un 20% de probabilidad a tener un 80%. Es muy significativo la diferencia. Doctor, Sí, sí señor. y entonces, con solamente tener un alelo mutado, o sea, en heterocigosis, ya es suficiente para pasar de ese 80%, o hay una diferencia entre heterocigotos y homocigotos. Te voy a comentar, de lo que llevamos de experiencia, ya llevamos tamizados como unos 300, 400 casos de LLA de aquí de Costa Rica. Ninguno nos ha parecido homocigoto. La hipótesis, y eso también lo he leído, es que si perdés las dos copias del IKZF1, simplemente la célula se muere. No es compatible, entonces no vas a encontrarlo. Y contestando tu pregunta, que es muy acertada, con solo la pérdida de función de uno de los alelos es suficiente para que se presente este fenotipo. Y este factor no dimeriza o no forma, sí,
Entonces, También es una pregunta excelente. En realidad él forma dímeros para trabajar, pero para eso, imagínate que este lapicero es el ADN y él forma el dímero y digamos que lo cierra acá. El problema es que si tiene una alteración en uno de los grupos de dedos de zinc, esto va a estar aquí agarrado y aquí no. Entonces el ADN va a pasar recto. Entonces no va a tener su función reguladora. ¿Ok? ok. Pues ese es Entonces, porque a él, pesar de que uno pensaría, digamos, con una de los alelos, tratar de formar ese dímero, no se puede, porque ya es una cuestión estructural de la proteína, que más bien que ya viene defectuosa, es ese dímero entonces está formado. entonces es como en P53 que una sola mutación afecta la función de toda la proteína en general. Correctamente, correctamente. De hecho, ten en cuenta que en P53 y en general los genes supresores de tumor se cumple lo de la hipótesis del doble hit de Hudson, que el P53 es tan potente que tenemos que tener alterados los dos alelos. Entonces, cuando está un solo alterado uno, puede haber, por ejemplo, una predisposición a cáncer. Pero para que se desarrolle el tumor como tal, y son los tumores muy agresivos, lo que vamos a tener es un doble hit, el doble golpeteo contra el TP53, porque como es el guardián del genoma y es una proteína tan importante, la naturaleza es sabia, entonces, aún con con un alelo valorable, normal, wild type, podemos seguir trabajando. Muy bien, muchas gracias. Ok. Bien, nosotros publicamos esto hace un par de años. Nos salió muy bonito, fue el trabajo de maestría de una colega de la Universidad de Costa Rica, en el cual primero demostramos, como bien lo establecía el grupo del doctor Mulligan en Estados Unidos, demostramos que los pacientes que tenían delección de IKZF1 tenían una supervivencia libre de recaída menor que los pacientes que tenían el IKZF1 normal. E incluso la recaída, que puede ser más importante que la medular, en la médula ósea, la diferencia incluso se separaba más. En cuanto a la supervivencia global, no encontramos una diferencia estadísticamente significativa, pero sí una tendencia. Probablemente, y eso lo estamos viendo, el seguimiento fue bastante largo en algunos pacientes, pero en la mayoría de los pacientes alcanzamos un seguimiento medio de entre 4 y 5 años. Estamos viendo que estas alteraciones condicionan recaídas relativamente tardes y muertes relativamente tardes, ya pacientes que están fuera de tratamiento y demás. ¿Ok? Hasta ahí la parte de hematología. Eh, Llevamos 40 minutos, vamos bien, yo creo, de tiempo, ¿verdad? Y ahora, sí, señor. No, perfecto, estamos de tiempo. Ok, perfecto. Ahora pasamos a otra área que es la parte de oncología, donde vamos a mencionar muy brevemente la parte de biomarcadores, si quiero enfocarme, porque es también a lo que nos dedicamos muchísimo, la parte de secuenciación de segunda generación y un proyecto grande que estamos haciendo a nivel país de síndromes de predisposición a cáncer. En la parte de biomarcadores, que esto les corresponde mucho a ustedes, esta tabla se nos queda corta porque esta tabla es del 2019, cada vez hay más fármacos asociados, anclados a un marcador biológico, a un biomarcador, de forma tal que ese fármaco, para introducirlo al paciente, tiene que estar de previo algún estudio, por lo general a nivel molecular o a nivel de un FISH o demás, para determinar si ese tratamiento se puede dar o no se puede dar. El ejemplo que ya se los comenté previamente es el caso de los inhibidores de tirosinquinasa, que aquí en Costa Rica tenemos el imatinib, el nilotinib y el dasatinib. El bosutinib se ha recomendado fuera de lista oficial de medicamentos y quiere introducir el ponatinib. El ponatinib es el único medicamento que sirve para la T315I, aquella mutación muy agresiva que les comenté diapos previas. El problema es que de hecho el ponatinib se suspendió su comercialización en el 2017, si mal no me equivoco, por los efectos cardiotóxicos severísimos que tenía.
Sin embargo, se volvió a abrir una ventana de comercialización tomando en cuenta que para estos pacientes no hay otro tratamiento. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo del cuanto a BCR-ABL. Hay muchísimos. Nosotros estamos involucrados en un proyecto bien interesante con inhibidores de PARP, con el olaparib, que ya no están indicados no solamente para cáncer ovárico, sino también para cáncer de mama, y hace pocas semanas salió el estudio para cáncer de próstata resistente a castración. Ok. Fuera de esos, hay una serie de fármacos, la mayoría son fármacos anticuerpos monoclonales, por la definición del MAP que tienen ustedes. Algunos son inhibidores de tirosina quinasas, que son las terminaciones en NIP. Y bueno, tenemos de todo para una gran cantidad de patologías oncológicas. Les pongo nada más un ejemplo, que es un ejemplo que lo trabajamos, bueno, bastante a nivel de caja y a nivel privado, que es el estudio de KRAS y NRAS. Esto es una imagen clásica que nos daban en las clases de patología de cómo se va generando un proceso oncológico desde, y este es el ejemplo que se tiene de cáncer colorectal, desde tener un epitelio total y absolutamente normal, a empezar con unos crecimientos muy pequeñitos, unos pólipos, unos adenomas muy pequeños, hasta desarrollar el proceso ya más grande de pólipos y desarrollar cáncer que ya tienen potencial de metástasis, que al final es lo más grave y lo que mata al paciente. Ok, en todo este proceso hay una serie de genes que se involucran, que fallan, que se sobreexpresan y que pueden generar este proceso patológico. En el caso de cáncer de colon, tenemos una serie de fármacos que tratan de frenar en diferentes estados la probable evolución hacia un tumor. Aquí tenemos evidentemente el TP53, y uno de los fármacos que más éxito ha tenido son los inhibidores del receptor del factor de crecimiento epidermal, el EGFR. ¿Ok? Que vean que está a todo lo largo del proceso oncogénico. Para verlo un poquito más en detalle, estas gráficas a veces son un poquito pesadas, pero para entenderlo un poquito mejor, el receptor del EGF es fundamental porque el factor de crecimiento epidermal se estimula ante una serie de factores, y cuando esto se produce y se va al torrente, esto puede generar un estímulo que llega a la célula, que se introduce por medio de este receptor, y esto desencadena una cascada de eventos bioquímicos que lo que va a terminar es una proliferación celular en él. Ok. Veanlo que esta vía de EGFR en algún momento, bueno, está involucrada vía de JAK-STAT, de MAP quinasas, de caderina, es una de las vías más ricas acá. Sin embargo, una de las vías, y lo pongo un poquito más, bueno, está acá. Una de las vías más importantes es la vía de MAP quinasas, que involucra proteínas RAS, proteínas RAF, MEC y MAP quinasas. Ok. ¿Qué pasa a nivel patológico? ¿Saber? A nivel patológico, lo que tenemos es que este estímulo, por medio del receptor, el EGFR, va a estimular una serie de cascadas que lo que va es a generar proliferación. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos interrumpir esa cascada de fosforilación, de estimulación de proliferación celular. Entonces, ¿cómo lo logramos? Lo logramos por medio de un anticuerpo específico monoclonal que bloquee este receptor, este EGFR. Si bloquea este receptor, punto pelota. Ya no hay ese estímulo, esa proliferación para la célula, y con eso debería detener el cáncer. Sin embargo, se hacen los estudios y se ven que estos fármacos, estos inhibidores de GFR, resulta que en algunos pacientes no respondían. Entonces preguntaban por qué no respondían. La respuesta, y primero les enseño acá, veían, por ejemplo, que había un grupo de pacientes que, si comparaban contra la quimioterapia convencional, pues prácticamente no había diferencia entre el uso de uno de estos inhibidores, por ejemplo el cetuximab, a nivel de supervivencia global o a nivel de supervivencia libre de producción. Pero si encontrábamos
Una razón para encontrar esa diferencia, y me devuelvo a la diapositiva, es lo siguiente. Los investigadores empezaron a estudiar las proteínas que venían abajo y sobre todo la parte de ADN. Y encontraron que uno de los intermediarios, que es de la familia RAS, sobre todo KRAS y NRAS, cuando estaba mutado, resulta que la estimulación de toda esa vía de proliferación era totalmente autóctona, totalmente autosuficiente. A partir de una mutación en KRAS, esta proliferación iba a ser continua. Entonces, podíamos tener un bloqueo en la parte superior a nivel extracelular. No le iba a hacer nada, porque ya teníamos una activación in situ, endógena. Por ende, si teníamos mutaciones de KRAS, no íbamos a hacer mayor cosa. Si el KRAS estaba salvaje, no tenía alteraciones, este bloqueo sí va a ser efectivo. Y esta es la demostración que les presento acá. En la parte superior, la supervivencia tanto global como libre de recaída en pacientes que tuvieran KRAS mutado, vean que no hay efecto, no hay beneficio del fármaco. Mientras que en aquellos que tenían el KRAS intacto, vean que la diferencia era muy significativa. Cuando le aplicábamos a la quimioterapia convencional, le aplicábamos la introducción de este fármaco, el cetuximab. Unas diferencias claramente significativas, tanto a nivel de supervivencia global como a nivel de progresión libre, supervivencia libre de progresión. Esto llevó, y el ejemplo clásico de KRAS es que a todo paciente con cáncer de colon que se requiera un inhibidor de EGFR, debe hacerse el estatus de mutaciones de KRAS y NRAS en una muestra de tejido. Ok. Hay muchas técnicas, nosotros lo podemos hacer por métodos de secuenciación de Sanger, como ustedes pueden ver acá. Y, por ejemplo, esto es una tripleta, es una alteración clásica, la GGT, que bajo condiciones normales nos debería dar una glicina, pero este cambio de esta montaña negra en el centro por esta montaña roja nos cambia de una GGT a una GTT. Y entonces nos cambia de una glicina a una valina. Ese cambio, ese minúsculo cambio, hace que el medicamento no le sirva de nada. Y aparte, que obviamente el medicamento, quimioterapia endovenosa, va a tener efectos deleterios, pero aparte de que no le va a servir de nada, tiene un costo muy elevado. Entonces, cuando aparecen este tipo de mutaciones, no podemos hacerlo. Se le tiene que suspender el tratamiento y tiene que, la terapéutica tiene que ir por otro. Ok. Eso en cuanto a biomarcadores. Básicamente, los estudios que se pueden hacer son de muy amplia diversidad, pero básicamente en esos puntos. Un cambio puntual, una alteración que nos define tratamiento sí o tratamiento. Ok. Bien. Pasamos al último punto, que es un proyecto que nos ha llevado bastante tiempo, que estamos muy motivados y que ya tenemos resultados bastante sólidos. Que de hecho, la semana pasada tuve la oportunidad de presentar varias de estas cosas varios de los hallazgos que tenemos y realmente es un gusto poder presentar esto a nivel latinoamericano porque estamos haciendo las cosas bien, creo yo. La secuenciación de segunda generación o Next Generation Sequencing se define como una secuenciación masiva, que esto, el gráfico, te viene muy bien porque ante el universo, que significa analizar todo el genoma de un paciente o muchos genes de un paciente, realmente se vuelve un rompecabezas muy difícil de procesar. Para entenderlo en su justa medida, en su dimensión, esta es una secuenciación de Sanger de primera generación como las que le he venido mostrando. Este es el equipo de secuenciadores de Sanger como el que tenemos en el hospital de niños. Como les decía, es una secuencia donde cada montaña, cada pico es una señal fluorescente específica de cada uno de los 4 núcleos. Sin embargo, esto ve una secuencia a la vez, solo una. Y eso para estudiar, por ejemplo, predisposición a cáncer, que son muchos genes, no nos alcanza. Entonces, en vez de analizar una secuencia que pueden ser 200, 300, 500 pares de bases, 500 posiciones, pasamos a la secuenciación de segunda generación o secuenciación NGS o Next Generation Sequencing, donde se analizan millones de secuencias simultáneas. Cuando digo millones de secuencias, no estoy exagerando, ¿ok? Por cada paciente nos generan
millones de pedacitos y no sé si la imagen se logra ver, cada uno de estos segmentos en grises, cada una de estas barritas representa una secuencia como esta. Y de ahí para abajo y de ahí a lo ancho podemos ver múltiples secuencias. Entonces es un análisis muy robusto. Claro, esto uno no lo puede analizar visualmente a pie. Para eso se necesita instrumentación a nivel informático y a nivel bioinformático. Para hacerles una caricatura, una diapositiva, cómo es este proceso. Este proceso es complejo. Se obtiene un ADN que puede ser un ADN de muestra de sangre, si queremos ver algo germinal, o sea, algo que ha estado en todo el organismo, o específicamente, por ejemplo, de un tumor, sacamos un poquito, se genera una serie de procesamientos a nivel de laboratorio, se rompe el ADN, se le pone unas extensiones específicas, se recoge con ciertas sondas específicas, por ejemplo, de Carras o de los genes que vos quieras, para captar los pedacitos que nos interesa, se amplifica y después se secuencia. Esto es un trabajo bastante laborioso que nos toma entre 3 o 4 días. Después de eso, el secuenciador nos va a dar un archivo, que es un archivo de texto, para los que tengan afinidad o demás, o para todos los que trabajamos, ustedes saben que el archivo de texto por lo general es muy pequeñito en tamaño. Imagínense que estos archivos de texto a veces nos pueden alcanzar hasta un gigabyte de información. Entonces, imagínense la cantidad de información en archivo de texto que puede comprender eso. Obviamente eso no se puede analizar a pata. Entonces, hay una serie de algoritmos informáticos que tenemos que desarrollar para analizar, para ver dónde están las alteraciones y demás, y para al final generarle al médico un reporte al respecto. Como les decía, podemos estudiar a nivel germinal o podemos estudiar a nivel somático. De somático no voy a entrar, pero de somático el NGS hoy por hoy se está convirtiendo en una herramienta para todo esto de biomarcadores y de farmacogenómica fundamental, porque el ejemplo anterior que les decía de Carras, estábamos viendo solo un gen, solo uno. Pero ustedes saben, por ejemplo, en cáncer de colon o en cáncer de mama o en cáncer de pulmón, hay que analizar una plétora de alteraciones para dirigir al oncólogo hacia cuál quimioterapia tiene que tratarse mejor. Entonces, en este caso, el NGS se está aprovechando como una herramienta muy importante, muy potente para hacerlo. Todavía no lo tenemos completamente implementado porque es una herramienta cara. Pero de aquí nosotros estamos ya incursionando en la parte de hematología y también en la parte de oncología, y el Calderón Guardia está desarrollando muy fuertemente la parte de oncología de tumores sólidos. Y ahí están haciendo un trabajo tremendo. Nosotros nos hemos enfocado, lo de somático lo hemos dejado un poco de lado para no bajarnos la cola entre dos laboratorios. Nos hemos enfocado en la parte germinal. La parte germinal es aquella alteración que se generó desde que fuimos concebidos, ya sea que pudo ser heredada de nuestro padre o de nuestra madre, y que está en todas las células del cuerpo. En algunos casos incluso son mutaciones que uno llama de novo y que son que aparecen espontáneamente en el momento en que se da la fecundación o en los primeros estadios, en las primeras diferencias, cuando éramos apenas un puñito de células. Bien, para esos estudios germinales, nosotros tenemos varias alternativas, que era un poco lo que les mencionaba al principio de la presentación. Podemos analizar poquitos genes que nosotros les llamamos paneles, que son prácticamente desde un gen hasta 200, hay paneles un poquito más grandes, hasta de 500 genes. O podemos migrar a estudiar, y aquí perdonen la diapositiva, que son 21.000 genes en la parte de exoma, estudiar todos los exomas, siempre y cuando la región codificante, la región de únicamente los exones, o podemos analizar el genoma, y ahí sí analizamos absolutamente todos los millones y millones de pares de bases, tanto de los genes como del ADN no codificado. A nivel de aplicaciones clínicas, la parte de paneles es lo que se usa muchísimo más en la parte de aplicaciones clínicas, y en cuanto sobre todo el genoma, lo dejamos casi, tiene su utilidad, pero en muchos casos no tiene tanta difusión y se queda un poco más en el campo investigativo, sobre todo porque entre más busques, más encontrás, y es un poco difícil la interpretación que se pueda hacer de esto. Ok. En medio de toda esta historia tenemos un punto intermedio,
que es una cuestión, bueno, el exoma no lo hacemos actualmente ni el genoma. Entonces, no nos quedamos solo con paneles, sino hacemos un paso ahí intermedio que le llamamos exoma clínico, que estudiamos 4.800 genes, que son los genes que tienen más impacto a nivel de patología. Y con esto cubrimos un buen porcentaje de todos los pacientes que nos llegan por lo menos al hospital de niños. Importante, aunque le he puesto en algunos casos mutaciones, si recuerdan la primera diapositiva que les decía, no lo vamos a poner en blanco o negro. No todo es polimorfismos, no, si es bueno, y no todo lo que es malo se llama mutación. Aquí, particularmente aquí, porque tenemos un montón de cambios que tenemos que distinguirlo, a esos cambios le llamamos variantes. Y depende de tu interpretación informática o bioinformática, esos cambios pueden ser benignos o pueden ser patogénicos. Esos son patogénicos, es que verdaderamente están asociados a la enfermedad. Y hay casos donde la variante puede ser patogénica en un escenario o una enfermedad y bajo otra enfermedad, esa variante patogénica, la misma variante, perdón, la misma variante, resulta que no va a ser patogénica, no está bien relacionada con la enfermedad. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, ya en el 2015 sale un paper clave, que es un consenso de del Colegio Americano de Genetistas Médicos y de la Asociación de Patólogos Moleculares, donde todas esas variantes, que cada paciente nos pueden salir miles de variantes diferentes, lo ponemos en 5 clasificaciones. Patogénico, probablemente patogénico, significado incierto, probablemente benigno o benigno. Para cada uno clasificar esos, vamos a tener varias características que aquí se las resumo muy rápidamente. Por ejemplo, si aparece una variante que llamamos nula, eso quiere decir, si se recuerdan de bioquímica, la tripleta da un codón, un aminoácido, pero hay 3 tripletas que dan un punto de terminación, un codo de terminación, que es donde se acaba la proteína. Pero si por una alteración genética ese codón de terminación se adelanta, la proteína se trunca, queda partida. Eso es lo que se llama una variante nula. O como el ejemplo que les ponía del Ícaros, cuando se pierden exones, que ya es una pérdida mucho más grande, también es una variante nula. Eso evidentemente tira a que la variante vaya a ser patogénica. Otra es que ya haya publicaciones que puedes buscar en el PubMed de pacientes con el mismo fenotipo que tengan esa alteración. Eso también es muy contundente. También, ya sea vos o alguna otra gente, hayan demostrado estudios de cosegregación positiva. ¿Qué es una cosegregación? Resulta que hay una enfermedad y resulta que los papás son portadores de esa enfermedad, entonces es recesiva y tienen 6 hijos. 3 afectados, 3 no afectados. Un estudio de cosegregación positiva sería que los 3 afectados, los 3 chicos afectados, tengan la alteración y los 3 chicos sanos no tengan la alteración. Un estudio de cosegregación en ese aspecto dice, sí, esto es suficiente. Pero si la alteración está en afectados y no afectados, eso lo tira a que probablemente sea benigna. Así como hay un repositorio de variantes de papers, que es el PubMed, que buscas cualquier artículo científico, también hay repositorios de variantes, donde te dice esta variante es patogénica, esta es benigna, etc. Y hay muchísimo. Y eso es parte de la integración que uno tiene que hacer a nivel informático. Si alguien ya lo ha reportado que es patogénica, oye, esto está asociado. Otro aspecto también muy importante es en los estudios poblacionales. Poblacionales, población sana. Si tienes una variante que te aparece en población sana, en un porcentaje más de un 1, un 5%, no es patología. Entonces vas jugando con eso, vas sumando, vas restando para ponerlo en esas casillas. También se pueden hacer estudios funcionales que cuesta mucho dinero porque hay que trabajarlo en ratones o a cultivo celular, entonces es poco lo que se puede obtener. En cambio, uno puede hacer ciertas predicciones con programas a nivel informático que te determinan si una alteración va a afectar mucho la proteína o va a afectarla. Ok. E incluso hacemos estudios de lo que uno dice conservación evolutiva. Eso quiere decir que si un cambio está muy conservado
en humanos, en chimpancés, en gorilas, en simios, probablemente es muy importante. Pero si hay mucho cambio entre ellos, probablemente no sea relevante y tire a que no tenga importancia algún cambio ahí. ¿Qué pasa? Que después de reunir toda esa información y quebrarse la cabeza, que a veces uno hasta que tiene la cabeza así el bombo de estar analizando estos casos, al final, entonces, vos le entregas al médico una información que te dice que si es patogénico, probablemente patogénico, hay que reportarlo a fuerza. Va a implicar un abordaje terapéutico, quimioterapéutico en el caso de oncología, o una cirugía, un análisis, una intervención quirúrgica, aunque el tejido esté completamente sano. El ejemplo clásico son las mujeres con una aparición de BRCA1, BRCA2, alguno de estos genes, que la mujer que decide puede hacerse una mastectomía radical, bilateral, o sea, se quitan ambos pechos, e incluso dependiendo de el grado que tenga, la edad, si su maternidad está satisfecha y una serie de parámetros que hay que definir por medio del oncólogo y del cirujano oncólogo, incluso se podría o no extirpar los ovarios y las trompas de Fallope, hacer una oophorectomía. Por otro lado, tenemos las variantes que son probablemente patogénicas o benignas, que no hay que reportarlas y evidentemente no requieren ningún abordaje clínico y no hay que analizar a los familiares. Que eso fue la parte que me faltó en el estudio, en la parte anterior. Y disculpen que eso es un factor muy importante. Se debe analizar a los familiares y de pronto me van a decir, bueno, primero, ¿para qué va a ser útil si el paciente tuvo cáncer? Si ya tuvo cáncer. Porque eso le va a establecer probablemente si la muchacha se operó un solo pecho, probablemente haya que quitarle el otro pecho y haya que quitarle los ovarios. ¿Ok? O si es un paciente que tiene una aparición con BRCA2, sabe que no solo puede estar afectado la parte de mamas, sino puede estar afectado colon, puede estar afectado estómago, puede estar afectado páncreas. Entonces, tiene que darle un seguimiento en todos esos órganos centinelas que pueden. ¿Ok? Y muy, 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 muy importante es que tenemos que analizar a los familiares. ¿Cómo? A los familiares, sí. Puede ser familiares que estén afectados con cáncer o familiares que no estén afectados con cáncer. A ellos hay que hacerle los estudios y hay que determinar si son portadores, ya de pronto no hay que quitarle los pechos a la muchacha, una muchacha de 25 años, o quitarle los ovarios si ella quiere ser mamá. Lo que hay que decirle, mira, tu primera mamografía iba a ser a los 40, 45 años. Ahora no te vas a hacer una mamografía a los 45 años. Vas a hacer un estudio por resonancia magnética a partir de ya, que tienes 25 años. Y a partir de ahí vas a hacer cada 2 años un seguimiento y además vas a hacer una ecografía, un ultrasonido con tu ginecólogo y demás, para que en el momento en que pesquemos una arenita, un grano de arena, podamos tratarla, que sea muy fácilmente tratable y no encontrarnos una pelota de ping-pong cuando ya sea muy tarde. Eso es medicina preventiva. Y por el contrario, aquella persona que diga, bueno, es que mi mamá tuvo cáncer de mama, mi abuelita falleció de cáncer de mama, una tía, hermana de mi mamá tuvo cáncer de mama y una prima que yo quería mucho también falleció de cáncer de mama. Escucha, le hacemos el estudio y resulta que no tiene la alteración que la tenía su familia. Nosotros le decimos, no te preocupes, tienes el riesgo normal, general, de todos tenemos probabilidad de padecer cáncer por nuestros estilos de vida, además, o simplemente por sacarnos la lotería. Y en este caso, pues queda a nivel de riesgo de población. Ok. Bien. En cuanto a esto, si es probablemente benigna o benigna, no se reporta. Y en medio nos queda un cajón desastre, que no es muy agradable y de pronto nos aparece, que son las de significado incierto, que como su nombre lo indica, no sabemos si está relacionado o no con la enfermedad. Hay que reportarlos. Sin embargo, el abordaje es totalmente expectante. De hecho, la mayoría de significados inciertos al cabo del tiempo pasan a ser benignas o probablemente benignas. Y no se requiere evaluación de familiares. Ok, es un manejo nada más que hay que darle seguimiento cada 6 meses, cada año. Bien, este es un ejemplo clásico de un paciente con un glioblastoma que se está descartando una enfermedad de mismatch repair constitucional. Es un informe largo, amplio, donde enfocamos los genes analizados,
le decimos si hay o no variantes patogénicas, probablemente patogénicas o de significado incierto. Le decimos el gen, le decimos el cambio a nivel de nucleótido, el cambio a nivel proteico, le decimos el efecto y si es a nivel heterocigoto o homocigoto. Por lo general, en síndrome de predisposición a cáncer, con solo un alelo que esté afectado, es suficiente para que dé la enfermedad. ¿Okay? Y esto es la fracción alélica, lo que nos refiere es ese punto en particular, cuántas veces secuenciamos y de esas secuencias que pasaron por ese punto exactamente, cuáles de ellas están alteradas. Entonces, si da un valor cercano a 0.5, es que la mitad de las secuencias estaban alteradas, eso quiere decir que un alelo estaba alterado, el otro estaba bien, y por lo general esto es una alteración heterocigota, herencia autosómico dominante. Hacemos una descripción de hallazgos clínicos, de qué se encontró en el paciente y demás. Esto es para formalidad, pues el paciente ya, el médico ya tiene una idea de por dónde podría ir la historia. Y la parte de hallazgos biológicos sí es muy importante porque uno establece si es o no, si es patogénico, probablemente patogénico de significado incierto. Y uno tiene que justificarlo por una serie de criterios que aquí se los marco, subrayado en rojo. Estos son los criterios del Colegio Americano de Genética Médica que ya vienen codificados y a partir de ahí se hace una sumatoria para ponerlo en alguno de las 5 escalas que mencioné. Esto es un reporte complejo que hay que saberlo hacer y que el médico y el farmacéutico deben saber. Okay. Doctor, sí, precisamente eso le iba a preguntar. O sea, Sí, señor. usted está obviamente muy bien entrenado para hacer ese reporte, debe ser bastante complejo, pero ahora la pregunta es, eh, ¿los médicos en general están capacitados para interpretarlo, o ustedes también les tienen que dar un acompañamiento? Sí, y eso me lleva a la siguiente parte de la diapositiva y muy válida la respuesta también, la pregunta, doctor. Definitivamente, esto el médico tiene que llevar un entrenamiento. Nosotros, y lo digo porque soy parte del Consejo Genético Oncológico, parte de los objetivos ahora en una segunda etapa va a ser formación de médicos generales, que son los que en primer término van a ver a esos pacientes y esa sospecha de que, mire, señora, usted que tuvo cáncer de mama a una edad joven, hay mucho cáncer en su familia, o mire, usted que tiene estos pólipos en colon, en esta colonoscopía, que usted es un paciente tan joven, 40 años con estos pólipos, sí, mire, es que mi papá tuvo pólipos y mi abuelita murió muy joven de un cáncer de colon. Toda esa información es muy importante. Entonces, tanto la parte de captación de pacientes como de interpretación. Y la parte de interpretación la hacemos al seno de un, eh, de un consejo de oncología, que puede ser incluso un tumor board que involucra oncólogos, que involucra cirujanos oncólogos, que involucra patólogos, que involucra gente de laboratorio y que involucra también farmacéuticos. En un mundo ideal, ese grupo se reúne y discuten. Nosotros ahora tenemos un consejo genético oncológico, nos reunimos todas las semanas. Ahí van varios oncólogos, está un genetista, de cuando en cuando llegan cirujanos oncólogos, tenemos una enfermera, una psicóloga y gente de laboratorio. Y, ¿Ok? bueno, y ahí mencionando una psicóloga, porque por ejemplo en Estados Unidos recuerdo que para darle toda esta información a un paciente se necesita de alguien con una certificación en genética médica. Entonces, aquí la pregunta es cómo se maneja ese puente de comunicación al paciente, que ahora hay que darle una mala noticia como cualquier otro diagnóstico, pero es bastante complejo la información que tiene que recibir. Correcto, y de hecho hemos tomado con fortuna, ya somos varios los que tenemos certificados externos en asesoramiento genético, que digamos sería el concepto clave acá, en el cual vos certificás que tenés la capacidad, primero, para hacer el análisis pre-test, que tenés que explicarle muy bien al paciente, porque es muy diferente tener el auditorio que tenemos ahora que explicarle a una persona que no tenga formación, puede que sea un catedrático de la universidad, pero que no tenga nada de formación en la parte biológica, en la parte médica, y hay que ir al espacio
hasta una persona que hay que aterrizar y hay que explicar muy bien por las implicaciones que tiene esto. Entonces hay que saberlo, la parte psicológica es importante y también la parte posterior, cuando se entregan los resultados, hay muchas cosas que se pueden aparecer, desde cuestiones de culpa, cuestiones de responsabilidad, conflictos familiares, es relativamente común. Todos en nuestras familias llevamos nuestras cosas que dejamos ahí muy a nivel familiar y de pronto tenemos que preguntar, vea, de su familia, no, es que vea, yo a mi hermano no le hablo, o yo no sé quién es mi papá, o a mí me criaron mis abuelos, ese tipo de cosas, o vean, yo no quiero que nadie se sepa de mi condición, que yo soy, entonces todo eso va muy de la mano y hay que ser muy respetuosos de eso, o incluso el paciente se te cae cuando sabe que es portador de algo, y ahí tenemos una psico-oncóloga que tiene bastante trabajo, que le referimos todos esos pasitos complicados. ¿Okay? Y efectivamente, ajá, decime, doctor. No, no, nada más. Okay. Muchas gracias. Precisamente por eso es que el proyecto que se inició en el 2015, toda la preparación y demás, y ya a partir del 2018 empezamos un poquito a captar pacientes. Básicamente lo que hizo primeramente está enfocado en síndromes de mama y ovario y colorectal. Pasó un periodo que el coordinador de todo esto es el doctor Heiner Jiménez de Calderón Guardia. Él tuvo que pregar mucho, hacer mucho papeleo, que todo estuviera muy finamente regulado para que el momento en que tuviéramos un resultado positivo de un paciente, ese paciente no quedara a la deriva, sino saber que ese paciente, si tiene que hacerse una cirugía, vaya prioritario a hacerse su cirugía. Si es un paciente que tiene que hacerse una resonancia magnética, que son tan limitadas aquí en el país, que no le peguen su resonancia magnética, o tan simple como hacerse una colonoscopía, que no le hagan una colonoscopía a 2 años plazo, sino que le den prioridad. Entonces, todo eso se tuvo que normalizar y a partir de ahí, pues se hizo, este es el inicio, o sea, empezamos con una asesoría en el año 2014 o 2015, toda la elaboración del proyecto y ya a partir de agosto del 2019 empezamos a recibir pacientes. Y de esto la consulta ha ido creciendo tremendamente, incluso ya estamos incorporando otros síndromes. Aquí era donde quería comentarte un poco para redondear la idea que te quería decir. Esto es un equipo multidisciplinario, tremendamente multidisciplinario, donde involucra gente de laboratorio, agentes clínicos, gente de psicología, gente de enfermería, en un tumor board que es en la parte somática. Sí tiene que ir un farmaconcólogo, idealmente, que tenga formación para que nos diga qué fármacos están disponibles, si hay posibilidad de biosimilares, si hay algún efecto de interacción y demás. O sea, esto es un trabajo total y absolutamente de conjunto. Ninguno de nosotros sabe todo y entre todos nos ayudamos. Y aquí sí es importantísimo decir, no sé, necesito ayuda, necesito que me aclaren, necesito que nos cuestionemos. Entonces, tanto en el Tumor Board, que es para la parte de somático como esta parte germinal, ahí nos sentamos y tenemos mucha camaradería para presentar los casos, discutirlos, qué opinan, qué les parece y demás. Y es un tratamiento muy horizontal entre todos. Todos tienen su participación y sus fortalezas en diferentes aspectos. Okay. Bien, como les digo, hacemos charlas que nos pilló un poco la virtualidad, entonces las hemos seguido haciendo más que la mayoría de gente está en el Calderón, pero yo estoy en el hospital de niños, entonces antes me trasladaba, pero ahora es mucho más sencillo. Son sesiones un poco largas, de 3 horas, tenemos que ver de asuntos administrativos, casos nuevos, estudiar los familiares, que eso es súper importante, y dentro de la presentación que dimos la semana pasada, a la gente le sorprende en Latinoamérica, pero ¿usted le hace a los familiares? Sí, le hacemos a los familiares. ¿Por qué? Porque a nivel latinoamericano, si es seguridad social, es paupérrima. Entonces se hace mucho a nivel privado. Y ustedes saben que a nivel privado, el que paga puede, y el que no paga, salado. Entonces nosotros ahí presentaban porcentajes de familiares que son analizados, que se llama diagnóstico en cascada, del 6%, 10%, 15%. Nosotros decimos prácticamente es un 100%. Es un aspecto importante para tomar en cuenta y para valorar nuestra querida caja
que a veces es un poquito vapuleado, pero bueno. Analizamos los diagnósticos en cascada y también ponemos los casos nuevos, que aquí es donde te comentaba, doctor. Nosotros presentamos el caso, lo exponemos, los resultados y decimos, esto es así, pa. Ya vamos un poco más rápido, pero a veces al principio tenemos que ir muy despacio. Esto es una variante patogénica por esta y esta y esta razón. Y ahora, pues, obviamente ya manejamos un idioma mucho más fluido con los clínicos. Ok. Bien, los criterios para ingresar, no me voy a detener en ellos, pero básicamente hay que pensarlo en 3, 4 cosas. Una, normalmente el cáncer es muy prevalente, probablemente todos en nuestras familias vamos a tener un familiar cercano que tuvo o va a tener o ha tenido cáncer. Pero si ese cáncer es aparición temprana, por ejemplo, un cáncer de mama que sea menos de 50 años, ya es una señal de alerta. Si viene el caso que dice, mi mamá tuvo cáncer de mama, mi abuelita tuvo cáncer de mama, mi tía, mi prima, etcétera, eso es una señal de alerta. Que aparezca un cáncer raro, por ejemplo, un cáncer de ovario en una mujer, o un cáncer de mama en un hombre, eso alerta. O, por ejemplo, que haya bilateralidad, por ejemplo, las dos mamas afectadas, los dos riñones, los dos ovarios, en órganos bilaterales. Eso, pues, un brevísimo resumen en primera línea de todos los criterios que vienen. Para colorectal, también criterios de edad temprana, ciertas características a nivel patológico, histológico, aparición de, por ejemplo, cáncer de endometrio, aparición de algunos tumores particulares que pueden ser centinelas o claves para analizar. En resumen, ya hemos analizado 624 familias, esto es un número bastante significativo. De esas 624 tenemos que hacer un filtro porque no todas cumplen los criterios para someterse a un análisis genético. 450 han pasado ese filtro y de esas 450, ya 411 ya le hemos dado un diagnóstico genético. Ahí está la distribución de las distintas patologías que tenemos. Esto es la parte más significativa. De estas 411 familias, prácticamente una tercera parte le hemos dado una razón para esa aparición temprana de cáncer, por esa agregación de cáncer en toda su familia y demás. Y con esto ya podemos darle un seguimiento personalizado, podemos indicarle un tratamiento específico o una terapéutica en particular. ¿Ok? Normalmente en las series hablamos entre un 20, 25, un poco más por ciento. Esto significa que nosotros con un porcentaje de variantes patogénicas relativamente más altos que estamos seleccionando muy bien los pacientes. Obviamente conforme avancemos, ya las familias más significativas, más evidentes, probablemente las habremos tamizado y probablemente reduzcamos ese porcentaje de variantes patogénicas. Pero de momento estamos muy satisfechos con estos resultados. Si nos enfocamos en la parte solamente de mama y ovario, la gráfica de pastel prácticamente se mantiene inalterada. Esta es la descripción de alteraciones. Este gráfico es muy significativo para aquellos que no estén tan familiarizados. Normalmente en signos de predisposición genética asociados a cáncer de mama y ovario, el gen número 1 en población caucásica, Estados Unidos, Europa, es BRCA1. Siempre nos han dicho en nuestras clases de pregrado que uno tiene que estudiar su genética porque su genética es particular. Y efectivamente, en este caso en Costa Rica tenemos varias mutaciones fundadoras que se denominan, que eso significa que algún indígena ancestro de nuestro, que aquí nuestra población es tan cerrada que probablemente todos somos primos, todos tenemos algún grado de consanguinidad y eso repercute en que tengamos relativamente alta incidencia de muchas enfermedades muy raras. Y en este caso tenemos 2 mutaciones fundadoras en BRCA2 que hace que esta gráfica se dispare para arriba. Y eso es uno de los hallazgos más significativos que hemos tenido con respecto a esto. En cuanto a colorectal, vean que el porcentaje es mayor, básicamente porque el colon es como muy sugestivo. Lamentablemente, muchos pacientes ya nos llegan con un carcinoma in situ fuerte o con un síndrome polipósico muy evidente, entonces eso nos da un porcentaje de presencia de variantes patogénicas muchísimo mayor que en otras condiciones. Aquí hay genes asociados a síndromes polipósicos como APC, como MUTI, que son muy significativos, síndrome de Lynch,
Incluso hay otros que comparten este fenotipo, por ejemplo, cáncer de mama como BRCA2 o ATM. Más importante aún, hemos analizado un número muy significativo de familiares. Eso quiere decir, un familiar es aquella persona cercana en primero o segundo grado de consanguinidad de una persona que ya sabemos que es portadora de una variante patogénica. De esos, vean que aproximadamente un poquito menos de la mitad de los pacientes, en 298 pacientes, le hemos dicho que es portador y la inmensa mayoría de estos portadores son sanos. ¿Qué significa esto? Si somos un poco grandilocuentes, pero hay que decirlo así, estos pacientes tienen un riesgo aumentado de tener cáncer. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Medicina preventiva. De estos 298, tal vez no todos, pero un muy buen porcentaje tendrían cáncer a futuro. De hecho, un portador de BRCA1 o BRCA2 tiene un riesgo cercano al 80% a lo largo de su vida de tener cáncer. Ni siquiera el tabaco, que sabemos claramente que produce cáncer de pulmón, cáncer de garganta, cáncer de lengua, etcétera, tiene una penetrancia del 70-75%. Por eso uno ve el viejito ahí que fuma sin parar y que dice que tengo 90 años de fumar, y no le dio porque se pegó la lotería. Pero imagínense que aún eso, que es un factor ambiental, tiene una penetrancia bastante alta. A veces algunos de estos genes tienen penetrancias aún más altas. Esto es muy significativo. También nos ha permitido, yo que estoy entre, digamos, entre los dos puentes, nos ha permitido estudiar hijos de pacientes portadores de variantes patogénicas que ya tenemos una consulta especializada a nivel de hospital de niños para darle seguimiento a ciertos tipos de, sobre todo, síndromes colónicos que pueden aparecer en la adolescencia y que son muy agresivos, entonces pescarlos a nivel. También hemos podido tamizar madres de niños con una inmunodeficiencia, que es la ataxia telangiectasia, que estos niños tienen alteraciones en los dos alelos en un gen que se llama ATM. Si tienen afectados los dos alelos, significa que su madre es portadora y si su madre es portadora, tiene riesgo de cáncer. Entonces, así ha habido una interacción muy bonita. A veces nos reunimos con grupos del Hospital de Niños y discutimos casos y esto es parte del trabajo en conjunto que tenemos. También, esto es también motivo de mucho orgullo, Costa Rica se ha posicionado a nivel latinoamericano como un centro de desarrollo de diagnóstico molecular en oncología y eso es motivo de orgullo que ha sido un esfuerzo de mucha gente. Y aquí estamos, o sea, este es otro trabajo que salió hace un par de años, cuando teníamos muy poquitos casos en Costa Rica, como te digo, ya vamos por 400, ha sido una curva tremenda de trabajo. Mucha gente me cuestiona que por qué se hacen estas pruebas son caras. ¿Por qué no las mandamos afuera? Total, nos salen $100 más barato. Primero, nos permite hacer un mejoramiento del diagnóstico y tratamiento de nuestros pacientes. Sí, pero mira, eso, si manda la prueba, eso va a ayudar, sí. Lo podemos hacer más rápido y también impulsamos el I+D autóctono y eso es muy importante. Porque todavía hay gente que piensa que nosotros andamos con lanzas y taparrabos y yo creo que el desarrollo autóctono es muy importante. Y de hecho somos de los pocos países latinoamericanos que hacen sus pruebas a nivel. Y también es muy importante en la era del Big Data y en la era de la información es poder. Obviamente hay muchos servicios que te dan, pero esa información se apropian y esa información de Big Data es sumamente relevante para hacer estudios poblacionales, para hacer estrategias a nivel de salud pública y demás, que son claves. Y es importante tener esa información de parte nuestra. Así hemos identificado una serie de variantes nuevas, no antes descritas, importantes. Hemos determinado patrones de herencia particular en nuestra población, que les decía el BRCA, lo que les decía del ATM. El ATM hemos encontrado muchísimas familias y el ATM que produce la ataxia, telangiectasia, que es asociado a una deficiencia, resulta que la ataxia somos el primero o uno de los 3 primeros países del mundo que tiene ataxia. Probablemente es que tenemos muchos portadores y esos muchos portadores tienen predisposición a cáncer. Confirmadas variantes con efecto fundador, que era lo que les mencionaba, este BRCA2, estos genes de ATM y demás, que son variantes que tal vez han descrito, pero puntualmente y en nuestra población sí son muy, muy incidentes. Vean que solo estas se le hemos encontrado en 23 familias diferentes, sin ninguna aparente relación filial entre ellas. Uy, perdonen, esto está duplicado. Hemos incursionado
en oncología de adultos, en niños. Pretendemos incursionar ya el próximo año en la parte de tumores sólidos hematológicos. Hemos colaborado con un grupo muy potente de microbiología del Hospital de Niños que ha permitido estudio de brotes intrahospitalarios. Eso es, si vos tenés una Klebsiella neumonía resistente a antibioticoterapia, no tienes con qué darle más. Y resulta que la tenés en una descuidada de cuidados intensivos y te aparece una en neonatos. No sabes si hay relación entre esto. Pues estudios por medio de NGS se secuencian las muchas cepas que salgan de cada uno de los servicios y se puede ver la relación. Y se puede hacer un seguimiento. No soy especialista en el campo, pero el doctor Pérez, que se dedica a esto, tiene unos gráficos impresionantes que casi que puede decir que el médico o el enfermero o el asistente de pacientes o quien sea que haya estado en los dos servicios, quién fue por no lavarse las manos. También hemos ayudado en la parte de secuenciación de COVID para cuando vino la variante Delta y la variante Omicron y demás. Nosotros aportamos casos y aportamos estudios a la ciencia y también pues tenemos otras especialidades que colaboramos. Esto es un gráfico muy significativo, el número de pruebas que hemos tenido en las diferentes especialidades. Y bueno, en población pediátrica, ya para los datos también son muy significativos. Vean que prácticamente el 50% de los pacientes hemos encontrado una alteración. Tengan en cuenta que tenemos servicios especializados, entonces nos envían pacientes como muy claves, muy claritos, y por eso este porcentaje tan alto. Perdone, pero esto se me repitieron. Y ya para ir terminando, vean que tenemos una serie de desafíos. Vean este gráfico, la demanda por pruebas solo en el Hospital de Niños ha crecido exponencialmente. Evidentemente ya estamos a un punto de saturación y ya estamos que una demanda que sobrepasa la capacidad instalada. Obviamente hay un costo elevado que tiene que asumirse. De momento lo estamos asumiendo en el hospital y con dineros a nivel de proyectos de la ley de tabaco, pero obviamente es un proceso moroso. Obviamente uno puede justificar con farmacoeconomía, pero sería con genoeconomía, cómo esas pruebas son costo efectivo respecto a no solo la prevención de cáncer, sino que ese paciente tiene menos horas hospitalarias, los pacientes ya tienen cáncer, con una cirugía se evitan todo el riesgo de efectos secundarios y tratamientos y demás, e incluso para los pacientes que no son portadores, el abaratamiento de pruebas de seguimiento, de mamografías, de colonoscopías, de endoscopías y demás que tienen que hacer. Un tema de recurso humano, el recurso humano es limitado, el recurso informático y la incorporación de otras especialidades que es importante. También el aspecto de que no podemos hacer esto en todo lado, esto tiene que hacerse centralizado y bueno, eso es parte de las propuestas y demás. Con esto, muchachos, hora y media duró la charla, espero que haya sido amena y demás. No sé si el doctor Segura tiene algún comentario y demás, y si no, podríamos sentarnos a conversar el próximo miércoles. No, muy bien, doctor. Le agradecemos mucho. Excelente charla. Y entonces nos estaríamos viendo el miércoles para que los estudiantes puedan realizar sus preguntas. Ok, perfecto. Muchísimas gracias a todos los espero y ahí queda mi contacto eventualmente para alguna consulta adicional. Muy bien.